Buenas para todos. Muy agradecido por participar en esta instancia anual de SDI. Bueno, como la presentación lo decía, trabajo en un consulting partner, soy consultor de ITIL y también soy evaluador basado en el modelo de madurez de Axelocitil, que es Citil Maturity Model. Voy a compartir y voy a presentarles un poquito la idea de hoy. Bueno, sinceramente voy a presentar la situación real, la problemática real que nosotros nos enfrentamos en los últimos tiempos y también la solución. Así que eso tiene que ver con esa frase que está entre comillas, que es el gap análisis primero, que es algo que nos pedían mucho antes de empezar a trabajar en actividades de mejora en algunas organizaciones. Y como les comentaba, el segundo punto es un poco esa solución a esa problemática que les voy a contar ahora, presentando un poco un programa de mejora evolutiva, trabajando en resultados concretos, en plazos que nos piden, que tienen que ser cortos también, ¿no? Y esto va un poco con tiempos anteriores donde nos llevaba el horizonte para lograr resultados era mucho más amplio de lo que se precisaba a nivel de organización. Entonces, trabajando en resultados concretos en plazos razonables. Y finalmente les quiero hacer una reseña rápida de lo que es el modelo de madurez de ITIL 4 y también el modelo ISO 33074 como una opción más libre, podríamos decir, más independiente para alguien que quiera llevar adelante con un marco que no sea el propio de ITIL. Finalmente, conclusiones y recomendaciones, y si nos da el tiempo, todo tipo de preguntas que sea necesario responderles. Bueno, les comento lo de gap análisis primero. Eh, La problemática es que en los clientes que hemos trabajado en los últimos tiempos y que requieren mejorar la robustez en la gestión para apoyar la transformación digital y el uso de tecnologías emergentes y otras situaciones nuevas que se están dando, hace que siempre nos decían esa frase, ¿no? Es bueno primero saber dónde estamos, y a dónde queremos llegar. Entonces nosotros hacíamos alguna propuesta de análisis de brecha que sinceramente, como dice la diapositiva, era mucho más abarcativa de lo necesario, llevaba mucho más tiempo y eran resultados previsibles, ¿no? Sinceramente nos pasó en más de una ocasión que el cliente, cuando veía el resultado del análisis gap, nos decía que él ya lo sabía. Entonces, esa es la situación con la que nosotros nos encontramos y por eso cambiamos un poco el punto de vista de abordar la solución y es lo que hoy les quería presentar. Lo que nosotros estamos proponiendo ya desde hace un buen tiempo hacia atrás es ir directamente al proyecto de mejora de gestión de servicios con el gap incluido en el mismo proyecto. Esa es la propuesta para este tipo de situaciones que vemos muy frecuentes hace tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo es planear las fases del proyecto con un trabajo en paralelo integrado de la propia actividad de análisis de brecha. Entonces, vamos evolucionando en las capacidades de gestión, tomando como referencia los análisis de brecha incrementales que vamos haciendo durante el proyecto. Resultados: estamos avanzando en los niveles de capacidad
de forma incremental, viendo cada práctica como un producto, si podemos decirlo de esa manera, ¿no? El avance el producto es la práctica y vamos avanzando en ese nivel de capacidad de forma incremental durante el proyecto y por supuesto iterando lo necesario, ¿no? Porque si bien podemos mejorar algún atributo de capacidad, no necesariamente implica que haya que revisarlo, porque a veces los atributos también están relacionados entre ellos, ¿no? Entonces se avanza en capacidades de forma incremental y iterando lo que sea necesario práctica a práctica. Incluso a veces las relaciones entre las prácticas hace necesario iterar y hacer una revisión en fases posteriores de lo que se logró en una fase anterior. Lo que hacemos es que el GAP direcciona las actividades, ofreciendo los planes de adecuación necesarios para la mejora en esa etapa de trabajo. Entonces lo que hacemos es que vamos logrando resultados a corto plazo. Este, y las prácticas que se abordan se priorizan a conveniencia de las partes interesadas, ¿verdad? Entonces, y tengo un ejemplo posteriormente, pero puede ser que en una fase tengamos foco en prácticas operativas, en otra fase que tengamos foco en prácticas estratégicas, en otro tengamos foco en prácticas de gestión de proyectos y oficina de proyectos, en otro seguridad. Podemos agrupar por tipo o podemos agrupar a conveniencia. Digo por el alcance que se le da a cada fase del proyecto. Entonces, en resumen, lo que se trabaja en la mejora de una práctica en el proyecto viene dado por el resultado del GAP y su plan de adecuación correspondiente. Entonces, ¿cómo lo planificamos? Con un programa de mejora híbrido, porque tiene un poco de iteración eh, y trabajo incremental en los equipos que desarrollan la mejora de la práctica, pero por otro lado tenemos un caso de negocio y un proyecto que tiene que tener un inicio, final y fases concretas, ¿no? Entonces hacemos un programa híbrido para la mejora de gestión de servicios. Entonces, ¿qué es lo que tiene ese plan de proyecto? Y más adelante tengo un diagrama gráfico de todas maneras. El caso de negocio requiere una cascada de fases o etapas, como quieramos llamarle, donde ahí sí está el cálculo de inversión, la estimación de plazos de alto nivel, el horizonte del proyecto y los hitos para el negocio. Eso es a nivel de caso de negocio. Y los trabajos sobre las prácticas específicas se conforman en paquetes de trabajo a conveniencia dentro de cada fase. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un paquete con las prácticas de gestión de activos y gestión de riesgo. Otro paquete con la práctica de gestión de proyectos y programas. Otro paquete con las prácticas de Service Desk, gestión de incidentes y Service Request, y así sucesivamente. Entonces, armamos paquetes de trabajo que se van a llevar adelante durante las fases del proyecto. Las fases del proyecto las definimos a conveniencia a nivel de calendario, ¿no? Por ejemplo, una fase por semestre, un proyecto a 3 años, de manera de tener 6 fases y en cada fase los paquetes de trabajo convenientes. Los equipos especializados en las prácticas, los técnicos que trabajan sobre las prácticas, pueden usar metodologías ágiles dentro de sus pipelines o paquetes de trabajo, porque indudablemente que hay cierta incertidumbre, ¿no? Con lo que se puede lograr práctica a práctica, ¿no? O sea, es importante mencionar que el GAP lo hacemos de forma concurrente en el propio proyecto, ¿no? Entonces, el nivel que se puede lograr de madurez, el subir un nivel en una práctica que va a tener cierto planeamiento a nivel de paquete de trabajo, por supuesto que va a tener incertidumbre, ¿no? Un paquete de trabajo se va a tratar de hacer en periodos cortos que pueden ser trimestrales. Entonces, tenemos cierta incertidumbre de lo que se pueda lograr sobre una práctica. Entonces, podría ser que
esos equipos técnicos trabajan en metodologías ágiles dentro de sus paquetes de trabajo. Y PMO o el gerenciamiento del proyecto que esté manejando las fases del proyecto en un nivel superior. Es importante mencionar que el avance es incremental. Entonces, una práctica puede ser trabajada en más de una fase. Entonces, por ejemplo, en un paquete de trabajo de evolucionar en la práctica de mesa de servicio, yo en la primera fase del proyecto, que es el primer semestre, puedo pasar de nivel 1 a nivel 2 de capacidad. En el próximo fase puede ser que yo no sea conveniente abordar esa práctica porque estoy abordando otras. Entonces en la tercera fase sí puedo abordar de nuevo, incluso por dependencias entre las prácticas. Entonces en la tercera fase yo puedo abordar nuevamente la gestión de mesa de servicio y ahí pasar, por ejemplo, de nivel 2 a nivel 3 de madurez. Entonces, no necesariamente es todo derecho el avance de las prácticas con respecto a las fases del proyecto. Todo es a conveniencia. Entonces, el esquema tiene estos niveles, como les comentaba. Eh, Nivel de proyecto, nivel de fase, nivel de pipeline o work package, paquete de trabajo, y dentro de cada work package el desarrollo de la capacidad de una o varias prácticas a conveniencia. Entonces, vamos a ver un poquito algunos ejemplos de resultados concretos en tiempos que espera el negocio o que hay una expectativa, ¿no? Por ejemplo, el proyecto, por ejemplo, la fase uno en este proyecto de ejemplo es Q1 2025. Estamos en la práctica de gestión de incidentes. Y ahí en el Q1 de 2025, que es la fase uno del proyecto, van a haber varios pipelines. Este es un pipeline específico a la mejora de gestión de incidentes. Entonces el nombre del pipeline acá figura la fase, el pipeline y el nombre de la práctica. En este caso particular, estamos viendo solo una práctica, ¿no? Tener en cuenta que el pipeline puede tener varias prácticas contenidas. Por ejemplo, puede estar incidentes, service request y mesa de servicio en el mismo pipeline. Es el paquete de trabajo del equipo especializado. Pero en este ejemplo concreto, para no ser un poco complicado, quiero poner solo una práctica en el pipeline. Entonces, en la primera instancia de gestión de incidente, vamos a evolucionar al nivel 2 de capacidad o madurez, si quieren llamarlo. Entonces, vamos a trabajar en el resultado del análisis de brecha con un plan de acción enfocado en cumplir los puntos necesarios para lograr completamente el nivel 2. Y la próxima evolución en la práctica de gestión de incidente pasa a la fase 3 del proyecto, que como les comentaba, es un ejemplo por esa conveniencia, no tiene que ser en la fase 2. En la fase 2 abordo otras prácticas. Entonces en la fase 3 hay un pipeline F3, P2, es el segundo pipeline de la práctica, que va a tratar de partir del nivel 2 que logramos en fase 1 a trabajar en el cumplimiento del nivel 3 en esta práctica. Lo que puse en pantalla son simplemente ejemplos de la evaluación. La evaluación es en las 4 dimensiones necesarias, o sea que hay cuestiones que tienen que ver con personas, organización, con proveedores externos y socios de negocio, con la gestión, las prácticas, los flujos de valor, y con la cuarta dimensión que es información y tecnología. Entonces, de acuerdo al nivel que vamos recorriendo con el Maturity Model, van a haber preguntas en cualquiera de las 4 dimensiones. Acá, por ejemplo, ven el ejemplo de nivel 2. Hay 2 cuestiones que nosotros abordamos donde vamos a analizar
este criterio con evidencia en terreno, documentación, entrevistas, y vamos a ver si o está logrado el criterio o está parcialmente y hay que hacer alguna actividad de mejora. Y en el otro, en la otra imagen están viendo un ejemplo de nivel 3. Entonces, el modelo de madurez nos va a ir guiando de lo que tenemos en terreno concreto y completo para la gestión y lo que no tenemos o está parcialmente completo. Y de acuerdo a eso vamos a sacar las actividades de trabajo que hay que hacer para evolucionar el nivel. Este es, este es otro ejemplo. ¿Te está escuchando bien? Sí, sí, se escucha bien, Dani, gracias. Perfecto. Este es otro ejemplo que tiene que ver con la práctica de gestión de proyectos. Eh, en la fase 1 del proyecto tenemos un pipeline. El pipeline se llama PMO, fase 1, pipeline 1, PMO, que va a abordar la práctica de Project Management y puede tener otras prácticas incluidas relacionadas. En la fase 1 se trata de lograr el nivel 2 y en la fase 3 se trata de lograr el nivel 3. Eh, tener en cuenta que en la primera evaluación de capacidades tenemos el primer nivel, ¿no? El punto de inicio. Entonces puede ser que en Project Management nos encontremos que la organización está en nivel 3 y directamente el pipeline inicial del proyecto es para lograr el nivel 4, ¿no? Estoy poniendo ejemplos simples, pero que cada organización va a tener su realidad. Y en este esquema es un poco lo que le comentaba anteriormente, pero en un diagrama más abarcativo. Entonces, la columna de colores están las prácticas a las que se le decidió dar prioridad en el programa, y ahí lo que estamos viendo es pipeline por trimestre. O sea que este proyecto o programa tiene una duración de 3 años y, como ven, hay prácticas que se abordan a conveniencia. Por ejemplo, la gestión del cambio se vio conveniente tomarla en el segundo trimestre del proyecto y volverla a retomar en el quinto. Acá se priorizó determinadas prácticas operativas para la primera época del proyecto o del programa. Acá en el caso de gestión de incidentes, que es una práctica operativa importante, por lo menos para este ejemplo, se decide evolucionar en madurez rápidamente en los primeros dos trimestres consecutivos. Lo que ven en el círculo en amarillo es la evaluación que se realiza antes de largar el pipeline. Entonces, como ven en el diagrama, hay un conjunto de prácticas que la organización ve conveniente para empezar a trabajar basado en sus necesidades de negocio y, y unos horizontes razonables que en este caso están segmentados en trimestres. Así que el trimestre es la fase y la flecha es el pipeline. Bueno, les quiero comentar un poquito. Maturity Model de ITIL es un modelo para evaluar las prácticas en una organización independientemente que tengan la adopción de ITIL como marco de referencia. Es para toda organización que quiera evaluar sus prácticas de gestión de servicios digitales. La evaluación de las prácticas es selectiva, o sea que no evalúa todo el sistema de gestión completamente, sino las prácticas que me interese evaluar.
y como salida dar recomendaciones y un plan de adecuación para elevar al siguiente nivel del que esté logrado, ¿no? O sea que la salida da un plan de adecuación para llegar al siguiente nivel. Son 5 niveles, el primer nivel es el nivel 2. La evaluación es holística en las 4 dimensiones necesarias, como les comenté anteriormente: personas, tecnología, proveedores, socios y la gestión. Así que de acuerdo al nivel que se evalúa, es la dimensión que tiene que ver con la pregunta. Y este modelo de madurez que puede ayudar al proyecto de mejora, en la propuesta que les hice anteriormente, solo la realiza un evaluador certificado por la marca. O sea que puede ser que el proyecto de mejora esté liderado por la propia organización, pero tenga que participar en las instancias concretas de análisis de gap un evaluador certificado, que lo que va a hacer es evaluar y dar el plan de adecuación. Como les comentaba, todas las prácticas están contenidas, es selectivo, el primer nivel es el 2 y hay que cumplir completamente con cada uno de los criterios de cada nivel para poder avanzar al nivel siguiente. Por otro lado, también quería dejarles una reseña de una opción que no requiere un evaluador de marca, como es el caso nuestro de IT Maturity Model y que es la norma ISO 33074. Es un assessment, un modelo de assessment para los procesos de gestión de los servicios 33074. La norma tiene todas las prácticas para un proveedor de servicios digitales basado en la ISO 20000. También estamos alineados a ITIL, son el mismo conjunto de prácticas. Y lo que hace es recorrer práctica por práctica de forma similar a como lo hacemos nosotros con ITIL Maturity Model, pero enfocado en los procesos de gestión. Entonces va a analizar las prácticas base y las prácticas generales, y bueno, y hay que recorrer ese modelo para ir viendo el nivel alcanzado en cada una de las prácticas, que también es de 1 a 5. En el caso de ITIL es de 2 a 5, en el caso de 33074 es de 1 a 5. Así que 33074 evalúa los procesos de gestión de servicios y evidentemente que se debe preparar la evaluación a partir de la norma, ¿no? Como toda norma es un archivo PDF, están todos los checklists, pero bueno, puede requerir alguna herramienta para poder utilizarla, para obtener los resultados. Y bueno, y la diferencia, por supuesto, y que lo quería dejar presente, es que la puede realizar la propia organización porque es una norma de acceso libre de uso. Puede dar más trabajo eh, preparar el análisis de brecha, pero es una norma internacional libre. Está enfocada en los procesos de gestión y Team Maturity Model está enfocada en las 4 dimensiones de un proveedor de servicios, un poco más abarcativo, más holístico, más alto nivel y Team Maturity Model, pero no quería dejarlo sin mencionar porque es una norma muy robusta y que ha evolucionado a partir de la ISO 15504, hace muchos años que existe este modelo, esta es la actualización. Bueno, espero que la propuesta haya gustado. En realidad
son casos, son situaciones reales que nos han sucedido en organizaciones que están en caminos de transformación digital y que en paralelo a que saben que necesitan robustecer la gestión de servicios, están en otros proyectos de transformación digital que van muy rápido. Entonces, lo que nos ha pasado es que tenemos que mejorar la gestión en periodos cortos, abordando muchas prácticas e ir evolucionando de alguna manera. Y la mejor forma de trabajar que hemos encontrado es integrar al proyecto de mejora el propio análisis de brecha y viendo fase a fase la evolución en la mejora de gestión. Así que como buena práctica y como recomendación, definimos un programa o proyecto de mejora. Es híbrido, con avances por pipeline y apoyado por gap incrementales. Los gap van orientados en la definición de las actividades que hay que hacer para lograr el siguiente nivel. Planificamos fase por fase. Hay que tener en cuenta que el gráfico que le mostré anteriormente, que muestra todas las prácticas y todos los pipelines, puede también tener cierta dinámica que en un trimestre haya que intercambiar prácticas por necesidades del negocio. Eso también nos ha pasado. Entonces puede ir cambiando las prioridades en las prácticas a ser abordadas e incluso en la aspiración de los niveles de capacidad a lograr. En algunas prácticas puede ser que podamos ir un poco más rápido, incluso saltar 2 niveles en un mismo pipeline. Y en otros casos puede ser que tengamos atrasos. Para el caso de los gap basado en Itil Maturity Model, algo bueno, es una evaluación independiente al equipo de proyecto que implementa la mejora, lo que puede ser muy saludable. Este es un caso real nuestro, ¿no? A nosotros nos incorporan para hacer el Maturity Model, pero no somos parte del equipo de implementación. Entonces es como un assessment periódico del proyecto que la verdad que lo hace muy saludable, lo hace transparente, direcciona el camino a seguir y es algo sinceramente recomendable. Bueno, de mi parte era eso, Ari. No sé si hay alguna pregunta o nos queda tiempo. Seguro que hay algunas preguntas. Muchísimas gracias, Dani, por compartir este conocimiento y experiencia en relación al ITIL Maturity Model. Y si te parece bien, voy a comenzar con las preguntas. La primera dice, es anónima y dice que si nos puedes volver a compartir cuál es la diferencia entre el estándar 33074, la ISO 20000 e ITIL 4, por favor. Sí, la 33074 es una norma que define niveles de madurez de los procesos de gestión que están definidos en la norma ISO 20000. O sea que en la norma ISO 20000 están definidos los procesos de gestión del proveedor y en la 33074 están definidos para cada uno de esos procesos qué tiene que cumplir para tener determinado nivel de madurez. El ITIL Maturity Model es un modelo de madurez de un proveedor de servicios independientemente de las prácticas que tenga el proveedor. Puede tener ISO, puede tener ITIL o puede tener otro marco de buenas prácticas. O sea que es un modelo de referencia para evaluar la madurez de un proveedor, pero que va más allá de la madurez de los procesos, ¿no? O sea que va a evaluar 4 dimensiones necesarias: personas, organización, socios de negocio y proveedores, la tecnología y las herramientas que se usan, software, etcétera, y también va a evaluar las prácticas de gestión que tiene la organización, que pueden ser procesos, flujo de valor, procedimientos, prácticas ad hoc. Entonces, esa sería un poco la diferencia. En resumen, 33074 más enmarcada en las normas ISO y la 20000, que es su marco de referencia de prácticas que tiene que evaluar. Y Team Maturity Model un poco más alto nivel,
y también independiente, ¿no? Hay que tener en cuenta que ISO es libre de uso e ITIL Maturity Model tenemos que evaluar los que somos evaluadores, ¿no? Eso es un poco las diferencias y bueno, cada organización ve su conveniencia. Muchísimas gracias, Dani. Tenemos otra pregunta por aquí. Dice, cuando hablas del proyecto, ¿te refieres al proyecto de dimensionamiento del gap de las prácticas o a proyectos específicos de la organización? Proyecto específico de la organización. Así que nosotros, por ejemplo, en el caso que evaluemos, podemos formar parte del equipo de proyecto como evaluadores y podemos ayudar a planificarlo, pero es el proyecto de la organización para mejorar su gestión. Es de ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente, si te parece bien. Ari, no, un comentario respecto a esa pregunta que es importante. Cuando nosotros nos involucramos en la evaluación, en un proyecto que les guste este camino y que sinceramente nos está pasando mucho ahora, eh, lo que yo ponía en el diagrama en colores, donde estaba la evolución de cada práctica, eh, o sea, nosotros quedamos involucrados en el plan de adecuación, porque cuando nosotros hacemos el análisis de brecha, nosotros entregamos el plan de adecuación. Ok, para pasar de Incident Management de 2 a 3 hay que hacer esto, esto y esto. Y ahí es cuando lo conversamos con la contraparte dueña de proyecto a ver qué pueden hacer ellos en el tiempo, en el pipeline. Y ahí es cuando convenimos un poco, ok, en este pipeline podemos pasar de incidentes de nivel 2 a nivel 3. Entonces, el proyecto es de la organización, pero podemos decir que los que evalúan estamos muy cerca al planeamiento. Era eso, perdóname. No te preocupes, creo que es importante mencionar que al final en este proceso nunca los dejan solos. O sea, también el rol del ITIL-ACP es dar seguimiento a estos planes para que alcancen los objetivos estratégicos del negocio. Entonces, Ok. eso. Y mira, dice aquí, ¿qué se debe considerar y qué estrategias se deben seguir para definir un gap que sea significativo? Eh, a nosotros lo que nos plantean, sinceramente, es la problemática en terreno que tiene la empresa, ¿no? Este, por ejemplo, y casos reales, eh, tenemos una gestión de incidentes definida, pero no tenemos una buena gestión de activos. Entonces, cuando tenemos alguna situación de incidente y tenemos que recurrir a información de los activos vinculados, tenemos muchísimas demoras en los tiempos de respuesta. Preciso mejorar ya la gestión de activos. Y eso es lo que nos dicen. El cliente lo que tiene como relevante es que la gestión de activos apoya la gestión de incidentes. Entonces, de acuerdo a eso es que nosotros vemos la práctica, por un lado, que es prioritaria de abordar, y el nivel que tiene que llevar. Lo que pasa que, sinceramente, los niveles 2 y 3 son muy suficientes para las organizaciones actuales que nosotros trabajamos, porque todas tienen las mismas problemáticas, más o menos. Entonces nosotros ya lo sabemos. Hay que llegar a nivel 2 en gestión de activos en el próximo pipeline. Eso te va a permitir, bueno, tener la base de datos de inventario actualizada y al día para apoyar la gestión de incidente. Entonces, va por ese lado. Yo en el diagrama en colores que le mostré las prácticas, por ejemplo, hoy, que eso tuvo un planeamiento y es un caso real, fue de esta manera, ¿no? O sea, las contrapartes nos dicen el problema actual y qué tan rápido lo tenemos que solucionar. Y ahí es que surge el planeamiento. Muchas gracias, Dani. Hay una pregunta que de hecho se repite. Dice, cuando se hace un análisis gap, ¿existe alguna herramienta o guía que se pueda utilizar para definir una priorización o recomendar en el orden de atención de las prácticas, especialmente si la organización no tiene definida ninguna prioridad? Eh, no, no. Este, es necesidades de las partes interesadas. Entrevistas y necesidades con las partes interesadas. En este caso que yo les comentaba anteriormente, por ejemplo, la PMO tenía ciertas urgencias
y por otro lado la mesa de servicio estaba trabajando relativamente bien y no tenía cierta prioridad de hacer el análisis de forma inmediata. No, no. Aparte tenemos operación, tenemos estrategia, tenemos táctica. Lo que sí es importante es las entrevistas con las partes interesadas relevantes, que no falte nadie. Y en base a los resultados de esas reuniones, podemos priorizar. Fue como lo trabajamos en ese ejemplo que les comenté recién también. Gracias, Dani. Entonces aquí podemos decir que es primordial que puedan tener entrevistas con las partes interesadas clave. Tal vez ustedes como organización no tienen bien establecido alguna prioridad particular, pero con estas necesidades y el expertise del ITIL ACP pueden tener estas prioridades identificadas. Exacto. Y miren, tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿quiénes pueden usar el modelo de madurez de ITIL? Solo un consultor. Y otra pregunta relacionada, ahí están conectadas, si hay alguna herramienta en línea que podamos utilizar para evaluar con este modelo de madurez. Sí, como les comentaba, y por eso yo también quise hablar de la 33074. ITIL Maturity Model lo puede ejecutar solo una organización que sea evaluadora. Así que es un servicio a contratar, en definitiva. Es un servicio a contratar. Evidentemente que en el caso de la propuesta de hoy no es un servicio a contratar completamente de forma inicial, ¿no? El gap incremental en el proyecto del cliente hace que quizá trimestralmente tengas que contratar el servicio para evaluar las prácticas que precises para evolucionar en el proyecto. Pero es un servicio a contratar con un partner de ITIL que pueda correr ITIL Maturity Model. Lo que sí es gratis, porque es solo comprar la norma, es la 33074. Tiene un checklist, recorre práctica por práctica, explica todos los niveles, es súper completa, pero como les decía, ¿no? No es una herramienta de software tampoco, ¿no? Es un PDF, es la norma en sí mismo. Entonces, súper recomendada de forma individual, aunque les dé un poquito de trabajo, la 33074. Ojo que tiene foco en los procesos, no todo en la mirada holística que hacemos con Maturity Model. Pero no competimos en definitiva, son dos opciones posibles y cada uno puede usar la que quiera. Muchísimas gracias, Dani, por abrirnos este panorama y pues que podamos entender que existe esta opción que podemos hacer nosotros mismos con la norma 33074 y también tenemos la opción de alinearnos al ITIL Maturity Model y algo bien importante que comentabas al inicio de la charla, no estamos evaluando el nivel de adopción de ITIL, sino más bien estamos evaluando de forma integral y holística cómo están operando todos los componentes de este sistema. Exactamente. Entonces, sin más por el momento, queremos agradecerte mucho, Dani, por esta increíble presentación y también a toda nuestra audiencia que estuvo conectada el día de hoy. Sin más que no se les olvide que tenemos una siguiente sesión en un rato donde vamos a revisar la ciberseguridad proactiva, cómo vamos a prevenir y mitigar amenazas en el Service Desk. Entonces, no se las pierdan en punto de, creo que las 12 del día. Entonces, nos escuchamos en un rato más. Muchísimas gracias por conectarse y no se olviden que nos escuchamos a lo largo de la semana en SDI 24MX. SDI 24MX, el evento líder en Latinoamérica de la industria de gestión de servicios de TI y Service Desk, fue traído a ti por SDI 24MX, transformando la industria de TI.